atención la maestra Tania García Vite en la Universidad ISEX. Gracias a todos ellos por ponernos atención. Y ahora nos va a apoyar con este tema la doctora Rebeca María López Rivas, que es bióloga, doctora en ciencias biológicas, académica de la Facultad de Ciencias del área de biología, y está terminando además la carrera de psicología. Como ven, es una persona bastante preparada, y a propósito de ese tema le invitamos porque es su área donde ha invertido mucho tiempo dando clases desde 1994 en la Facultad de Ciencias Biológicas. Les recuerdo del porqué de este tema. Este miércoles pasado, 22 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Agua, debido a la importancia de este líquido vital. Sin él no es posible la vida, y sin él no existiríamos nosotros. Este día o la conmemoración del Día Mundial del Agua se empezó a partir de una reunión que se llevó a cabo en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, de tal manera que al año siguiente, 1993, todos los días 22 de marzo se toma en cuenta al agua, que como ustedes todos saben que este líquido es vital. Sin él no existiría vida, no solamente en el planeta Tierra, posiblemente existe vida en otros planetas, en otras galaxias, porque ya se ha detectado la presencia de este líquido vital más allá de nuestro planeta Tierra. Entonces, con esta explicación breve que hemos dado para introducirlos, le cedemos la palabra a la doctora López Rivas y le agradecemos su participación. Entonces, a ver qué nos puede explicar acerca de las características y la importancia del agua. Pues primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad muy valiosa para mí poder hablar del tema. Y es que muchas veces no hacemos conciencia, es algo tan fácil ir a la llave y abrir y obtener el líquido que ya no tenemos noción de dónde viene, a dónde va, y la importancia pues no solo para nosotros, sino para el planeta en sí. Entonces, en esta plática me gustaría hablarles sobre las características del agua, cómo está distribuida el agua en el planeta, qué importancia tiene el agua para los seres vivos. Toda la vida que conocemos se sustenta en el agua. Y ya más en México, hablar de la distribución del agua en México, los problemas que hay y la contaminación, para hacer un poquito de conciencia y poner manos a la obra en las soluciones que tenemos pendientes. Pues este tema es muy importante a nivel mundial, como ya dijo la doctora, y a nivel de México como República Mexicana, y particularmente la Ciudad de México, que es una ciudad sedienta, que cada vez tiene más problemas de agua, de por sí que no alcanzaba, y ahora con la superpoblación los problemas se van a agravar. Entonces le regresamos otra vez la palabra a la doctora. Así es un problema complejo, multifactorial, y tenemos que abordarlo de muy diferentes niveles. Pero para empezar, recordamos qué es el agua, y todo el mundo se acuerda de la fórmula simple de H2O. Es una de las moléculas más simples que hay. Y a lo mejor en la primaria les dijeron que se acordaran de Mickey Mouse, porque la estructura que tiene es muy semejante. Es un átomo de oxígeno que tendría como orejitas 2 átomos de hidrógeno. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, así como la ven de simple, lo que le va a otorgar esta configuración es que es una molécula
que tiene carga, está parcialmente cargada, porque el oxígeno va a jalar los electrones de los dos átomos de hidrógeno y entonces nos queda el lado del oxígeno parcialmente negativo y los lados de los hidrógenos parcialmente positivos. Esto lo que va a propiciar es que entre las moléculas de agua se va a dar un tipo de enlace particular, que son los enlaces de hidrógeno. No son tan fuertes como los covalentes que tienen entre el oxígeno y sus dos hidrógenos de la molécula, pero sí tienen alguna fuerza considerable que le va a propiciar las características que tiene este líquido. Por ejemplo, resulta que nuestro sistema métrico decimal tiene mucho que ver también con el agua, porque la densidad, que es la relación del peso sobre la masa, la masa sobre el volumen, pues es de 1 en el caso del agua. Otras características que vamos a ver son la característica de ser el disolvente universal, y esto es lo que propicia que las células puedan funcionar. Si recordamos, todos los seres vivos están compuestos de células y todas las células en su interior tienen agua y funcionan a base de iones, y los iones se disuelven en el agua. Entonces también vamos a recordar que tiene una elevada fuerza de cohesión, es prácticamente incompresible. Si ustedes se tiran un clavado a la alberca, por ejemplo, en la alberca olímpica, y estuviera llena de etanol, de alcohol, nos estrellaríamos hasta el fondo. El agua lo que hace es frenarnos porque no es compresible. También va a tener una elevada tensión superficial y capilaridad. Esto permite, por ejemplo, que las plantas puedan subir agua a grandes alturas. Otra capacidad que tiene el agua es su calor específico, y esto es lo que nos va a otorgar en el planeta, es mantener el clima templado. Otros planetas que no tienen agua, lo que van a tener son climas extremos. Entonces es lo que también permite la vida en el planeta Tierra, es el clima que no es tan extremoso. Elevado calor de vaporización y la mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. Si ustedes ponen su bebida con hielos, van a ver que los hielos flotan. Y es de los pocos compuestos que van a tener los 3 estados de la materia a una temperatura ambiente. Pueden tener vapor, líquido y el hielo como sólido. Otra cosa importante es la elevada constante dieléctrica, por lo que hablábamos de su característica polar. Esto va a permitir el flujo de iones y, por ejemplo, es lo que hacemos cuando funcionan nuestras neuronas. No habría una conexión eléctrica, no había flujo de esta señal eléctrica en las neuronas si no tuviera la elevada constante dieléctrica del agua. Y el bajo grado de ionización. Ahora, ya si recordamos cómo está el agua distribuida en el planeta, los astronautas mencionan que en lugar de tierra debería llamarse agua, o le llaman planeta azul, porque si lo vemos desde el espacio, lo vamos a ver con más agua que con tierra. Más del 70% del planeta está cubierto por agua. Sin embargo, si vemos hacia el interior del planeta, pues en realidad solo es la corteza la que va a contener el agua, y sería análogo a sumergir una naranja en una cubeta, sacarla, y la capita que queda de agua es lo que tenemos en la superficie del planeta. Y desafortunadamente la mayor cantidad de agua se encuentra en los océanos, es decir, no es del todo potable, sino que alrededor de un 2% es potable, y el resto pues tiene una gran cantidad de sales que hay que procesarla para poder utilizarla y poder beberla, que en el futuro eso se tiene que hacer por la crisis que se está viviendo y que cada vez es peor, que de hecho ya hay por ahí algunos países donde empiezan a utilizar regularmente el agua de los océanos a través de utilizando la tecnología. Así es, si nos acordamos del ciclo del agua que nos enseñaron desde la primaria, pues este ciclo iniciaba con la evaporación, ya sea del océano o de los ríos, y el agua a su vez se forma nubes que van a llegar a determinados lugares, principalmente con vegetación, como en los bosques, selvas, y ahí se va a precipitar el agua en forma de lluvia. La lluvia
por escurrimiento va a llegar por los ríos a lagos, vamos al mar de regreso, pero otra pequeña parte se va a filtrar al agua subterránea. Y tenemos también un reservorio en los hielos perpetuos, que es agua dulce, que sería como nuestra reserva. Y ahora con el cambio climático que hay, pues también esta reserva de agua dulce se está derritiendo. Y este ciclo del agua es sumamente importante. Ahí están viendo la figura del ciclo del agua, porque este es un ciclo prácticamente estable, eterno, desde que se formó el planeta Tierra y hubo, por una parte, los océanos se concentraron en un lugar y quedó parte de tierra firme, pues ha estado presente el ciclo del agua y este ciclo se está regulando automáticamente dependiendo de las estaciones del año, dependiendo de la temperatura, pero llega el humano y con la actividad humana este ciclo empieza a alterarse. Empezamos a romper el ciclo del agua, lo que se va a reflejar también en la supervivencia de todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra. Así que este ciclo tiene un límite y si rompemos ese límite, que ya se está rompiendo por la gran población que existe, ya hay cuando menos 7.500 millones de habitantes, entonces es porque tenías el YouTube una gran población que tiende a romper este ciclo del agua. Entonces es muy importante poner atención, pero parece ser que tenemos una tendencia libre de control actualmente, porque casi nadie pone atención en que el número de habitantes se están multiplicando de manera exponencial en el planeta Tierra, y eso trae como consecuencia una gran cantidad de problemas que si no los controlamos a tiempo, algún día, no sabemos si lejano, muy lejano, el planeta Tierra andará flotando en el universo como un planeta muerto. Así es, recordando que todos los animales se van a adaptar al medio, exceptuando el humano que altera el medio a su beneficio y conveniencia. Entonces este ciclo pues ya lo alteramos como talando, contaminando, por ejemplo, con la basura, metales pesados, desechos de industria, todo eso se está minando al manto freático y cuando antes uno encontraba agua de pozo, presuponía que era agua limpia, cristalina, y ahora resulta que ya viene contaminada con todo lo que estamos dejando filtrar con la actividad industrial y en términos generales la actividad humana. Entonces, si volvemos a la proporción de agua, tenemos que el 97% está en los océanos y solo el 3% está en glaciares, ríos subterráneos y apenas el 1% serían lo que está en la atmósfera, lo que queda en los lagos, el 61%, y en ríos apenas el 0.4% del total del volumen. Entonces esto es interesante, es importante, porque el 97% es agua no potable, está en los océanos, y solamente el 3% puede ser utilizada inmediatamente. Pero este 3%, como ya dice la doctora, pues está en diferentes compartimentos, en los glaciales, sobre todo en los polos, en el Ártico, en el Antártico, o en forma subterránea, en lagos, en la atmósfera en forma de vapor, pero todo eso es nada más un 3%. El 97% restante, pues, tiene una gran cantidad de sales y no se puede aprovechar de manera directa. Y la importancia del océano está también impactándose, porque recordemos que todo lo que tenemos de actividad en tierra es arrastrado por los ríos y llega al mar, de tal forma que ya ese reservorio del 97% del volumen total, pues también ya está siendo impactado por contaminación.
Y noten ahí, están observando en pantalla un reservorio muy importante de agua potable que está en los extremos del planeta Tierra, Ártico y Antártico. Pero también ya la mano del hombre, la acción del hombre está destruyendo de manera importante este reservorio de agua que tenemos. Ahí, por ejemplo, están viendo una gran cantidad de agua, pero en forma sólida, en forma de hielo, pero este hielo comprimido empieza a deshacerse progresivamente, en parte por el cambio climático, de tal manera que nuestro reservorio de agua potable está disminuyendo, regresa al mar y además algo que está sucediendo ya, empieza a subir el nivel del mar, empiezan a aparecer pues algunos lugares, algunas islas que estaban justo a nivel del mar, pero como está subiendo, algunas islas empiezan a desaparecer. Y si nos vamos a países ya inclusive desarrollados, como son los Países Bajos, que están abajo del nivel del mar, pues estos poco a poco van a ir desapareciendo. Y aquí en nuestra República Mexicana, vayamos a los lugares que están a un nivel relativamente bajo, como es toda la península de Yucatán, que si continúa este proceso de calentamiento global, pues van a desaparecer varios países a nivel mundial y particularmente aquí en México, pues gran parte del territorio. Y entonces ven ahí, noten en este dibujo cómo gran parte del agua congelada puede ser utilizada para beber, pero así con el calentamiento global, esta agua se está derritiendo y regresa a los océanos y ahí se pierden sus características de potabilidad porque se revuelven con el océano que tiene una gran cantidad de sales. Así que tenemos que poner atención para conservar esa agua que está en forma de hielo y noten lo que puede pasar. Además, muchas especies que viven en los polos pues van a tener que emigrar o desaparecer. Ahí, por ejemplo, ven un oso blanco que, como notan ahí, ya desapareció la superficie helada donde ellos regularmente habitan y ya no tienen dónde apoyarse. Entonces, estas especies o tienen que emigrar hacia los trópicos o hacia el Ecuador o desaparecen. Entonces, este problema del agua, alteraciones del agua producidas por el cambio climático va a afectar a todas las especies, no nada más al ser humano. Y ahí, como dato curioso, observen en esta imagen, en esta fotografía, son dos fotografías tomadas más o menos del mismo lugar, pero con una diferencia de años. Del lado izquierdo, se trata de un glaciar en Alaska. Esa fotografía se tomó en 1890 y más o menos el mismo lugar, fotografía tomada en 2005. Noten el cambio. En la parte derecha ya ven ahí parte del mar, pero ya sin hielo. Del lado izquierdo no se notaba que ahí había mar, estaba lleno de montañas de hielo y un poco de agua que se observaba. Y noten del lado derecho, son las mismas montañas, pero ya sin nieve, que se fotografiaron en 1890. Ahí tomen como punto de referencia la montaña que está más o menos en medio de la foto del lado derecho, ya no tiene nieve, y a la derecha se ve por ahí una especie de lecho de río donde se nota ahí la pendiente, que no se notaba en 1890, y también del lado izquierdo se ve una montaña, pero de hielo.
Noten la fotografía del lado derecho, esa montaña de hielo ya no existe. Quiere decir que ese glaciar ha desaparecido. Así es, y también ha traído consecuencias, pues las especies que ven ahí, en particular los osos polares, lo que han tenido que hacer es desplazarse y ya están llegando a comunidades humanas y están ocasionando pues problemas porque ellos siguen buscando alimento. Entonces, ¿qué hacen las comunidades humanas? Pues tratan de reubicar a los osos, pero ya no hay prácticamente dónde, y terminan cazándolos. Sí, tienden a desaparecer los osos polares, ya sea porque son asesinados por el humano o bien es difícil que se adapten en lugares como son los trópicos o el Ecuador porque sus características anatómicas pues indican que ellos viven en lugares donde el calor no existe, viven a temperaturas bajo cero, entonces no pueden sobrevivir en trópicos y mucho menos en el Ecuador. Así es. Y hablando de lo que es el consumo de agua, el dato que tiene la FAO es que al año se están extrayendo 3.600 kilómetros cúbicos de agua dulce para el consumo humano en diferentes rubros. Casi el 70% de esta agua se utiliza para agricultura, el 10% para uso doméstico y el 21%, además de lo que consumimos en casa, se utiliza para la industria. Y este es un dato importante porque pues los grandes campos agrícolas están extrayendo de ríos y lagos, de tal forma que los cuerpos de agua naturales cada vez se van intubando más y más. Y esto rompe el ciclo que habíamos visto al inicio. Sí, de hecho las industrias están consumiendo una gran cantidad de agua potable, de tal manera que viendo que esto ya resulta un problema, pues se le está exigiendo que de alguna manera se recuperen esa agua que están utilizando. Entonces han generado una serie de actividades con el propósito de almacenar agua, retener agua, tener sembradíos, porque también los bosques son un gran reservorio del agua. Y como ven también es un tema, el problema de desaparición de los bosques, tantos bosques que han sido talados y se siguen talando, además de producir cambios en el calentamiento global, producen problemas en la retención de agua. Aquí mismo, los que viven en la Ciudad de México o los que nos están escuchando a distancia, les voy a comentar que cerca de la Ciudad de México existe lo que se llama bosque del agua, que está aquí rumbo a Cuernavaca, que forman parte de las lagunas de Zempoala. Ahí hay una gran cantidad o había una gran cantidad de árboles, varias lagunas que han ido desapareciendo y se llama Bosque del Agua porque de ahí se surtía la Ciudad de México, el estado de Morelos, Estado de México, Puebla, pero esa área se está consumiendo poco a poco, porque hay una gran cantidad de taladores y pues no se les ha podido controlar de tal manera que ese bosque del agua va a dejar de existir, no sabemos en qué tiempo, y eso va a dar como resultado, bueno, además de problemas de desforestación, pues también escasez de agua, que ya de por sí en la Ciudad de México ha sido un problema por largo tiempo, porque ese problema siempre ha estado presente en la Ciudad de México. Hay algunas colonias que difícilmente tienen agua potable todos los días. Les llega de vez en cuando, sobre todo hablando de colonias como Iztapalapa. La distribución del agua en la Ciudad de México es muy, muy irregular. Por ejemplo, por una parte tenemos aquellos lugares donde se asientan las familias con
grandes recursos económicos, donde les llega el agua en abundancia, se dan el lujo de tener campos de golf sin ningún problema. Y si nos vamos al otro extremo de Iztapalapa, por ejemplo, ahí hay una gran cantidad de problemas, como les decía, casi no les llega el agua, se tienen que surtir por medio de pipas. Entonces, ahora que desaparezca finalmente el bosque del agua, aquí con las lagunas de Zempoala, pues el problema se va a incrementar. De por sí, el agua que consume la Ciudad de México no es la que se almacena aquí, sino que es traída de otros lugares, agua que se tiene que bombear metros hacia arriba, porque de donde viene está metros abajo de la Ciudad de México. La Ciudad de México, acuérdense, está más o menos a una altitud de 2.500 kilómetros, del nivel del mar, y el agua que consume la Ciudad de México generalmente viene de metros abajo. Se surte a través del sistema Cutzamala, que es un río que anda por ahí por el Estado de México, o también del río Lerma, que es uno de los ríos más largos que existen en la República Mexicana, que nace aquí en Almoloya del Río, Estado de México, y de ahí se va desplazando por varios estados, va a terminar en parte en el lago de Chapala, y parte de ese río, del agua de ese río, viene a la Ciudad de México, pero sobre todo ahora del sistema Cutzamala. Entonces estamos utilizando agua que no se genera en la Ciudad de México, sino que viene de fuera. Y esto resulta paradójico porque recuerden cómo se estableció la Ciudad de México. Estaba lleno de lagos, había agua de sobra, agua en abundancia, pero con el tiempo esos lagos se fueron desecando, se fueron llenando de concreto, y ahora, paradójicamente, Ciudad de México es una ciudad sedienta que no se abastece por ella misma la cantidad de agua que requiere. Y este problema, como les decía, cada vez es más grave. Así es. Si recordamos el término de desarrollo sustentable o sostenible, que empezó a estar de moda en el siglo XX, en realidad los mexicas tenían un desarrollo sostenible, y aquí lo que era el Valle de México, tenían no solo agua dulce, sino salobre y salada, y en el zoológico de Moctezuma tenían especies de todos estos tipos de agua, y hacían un manejo excelente con las mismas. Y eso es cuestión de conocimiento, de respeto y conciencia sobre todo. Ahora, con lo que comentas, tenemos otro problema también, ya que toda la Ciudad de México está hueca por debajo porque era un lago, pues tenemos asentamientos, porque se ha estado extrayendo el agua, y esto provoca que las construcciones tengan asentamientos irregulares, por lo que queda hueco abajo. Entonces es otro problema, rellenar el agua, porque ¿qué sucedió? Cuando asfaltaron todo, bloquea, el asfalto no permite el paso de agua, y estamos bloqueando otra vez el ciclo de agua, no hay infiltración. Entonces es importante tener también puntos de captación de agua hacia el subsuelo, al manto freático, y que no estén contaminados. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, fue a raíz de ese problema de hundimiento de la Ciudad de México que se consideró utilizar el agua que venía de fuera, del río Lerma, 1974, porque cada vez la Ciudad de México se hundía más y más, y se sigue hundiendo, porque todavía no resuelven ese problema. Es como un queso gruyere el suelo de la Ciudad de México, tiene una serie de poros, porque hay una gran cantidad de pozos que siguen extrayendo agua para abastecer a la Ciudad de México. Es agua subterránea, pero relativamente superficial. Al extraer el agua, pues se hacen huecos ahí que no sostienen todo lo que está construido sobre la superficie
del suelo de la Ciudad de México y por eso se va hundiendo. Ahí el centro histórico es el que ha sufrido más. Vean, el Palacio de Bellas Artes ya tiene varios metros de hundimiento y varios edificios característicos del centro histórico tienen ese problema. No así la periferia, lo que está muy lejos del centro histórico, pero sí la parte histórica cada vez se hunde más y más. Y ahora aquí recordando otra vez la importancia del agua, el camino que siguen los seres vivos, particularmente el humano. Acuérdense que al ingerir el agua, pues entra por el sistema digestivo y a partir del estómago, pero sobre todo a partir de los intestinos, empieza a ser absorbida el agua para pasar a diferentes compartimentos y así se transforma en líquido intersticial, es decir, el líquido que rodea a cada una de las células, a todos los tejidos que forman parte de nuestro cuerpo, y parte de ese líquido también pasa al interior de cada célula, y parte de ese líquido pues forma parte de la sangre, que es muy importante para el transporte de nutrientes, de oxígeno y también para limpiar nuestro organismo, barriendo con las sustancias tóxicas que surgen del metabolismo de las células. Así es, todos los seres vivos están constituidos por células y cada célula a su vez requiere el líquido vital, si no tiene suficiente cantidad de agua y sobre todo los electrolitos que están disueltos, pues lo que va a tener van a ser complicaciones. Y entonces, pues eso hablando en todos los reservorios, o sea, lo que está en plasma, lo que está entre células y lo que está dentro de las células. Y como mencionaba, pues al ser un disolvente universal va a estar acarreando tanto iones como nutrientes como los gases disueltos. O sea que nuestra respiración y nuestra alimentación, nuestra nutrición depende también del agua. Y para que se den una idea de la importancia del agua, ahí en esa figura que están observando, ponen el peso promedio del ser humano, 70 kilos. Pero de esos 70 kilos, la mayor parte del peso del cuerpo está constituida por el peso del agua, que son aproximadamente 42 litros, es decir, 42 kilos, considerando que el agua pesa 1 kilo por litro. Entonces noten que la mayor parte del cuerpo humano está constituida por agua. Y todas las funciones vitales van a depender de esta agua. Si nos deshidratamos, comenzamos a tener problemas. Por ejemplo, piensen en una noche de copas o en una noche de estudio, en ambos casos se desvelan, nada más que con las copas se deshidratan más. Y lo que pasa al día siguiente, ya sea que se la hayan pasado de pachanga o estudiando, van a tener dolor de cabeza y este simple dolor de cabeza casi siempre es por deshidratación. Entonces, ven, es muy importante que normalmente el organismo está en equilibrio, detecta la necesidad del agua y por diferentes mecanismos. Cuando el organismo requiere más agua, pues se presenta la sensación de sed, que es regulada por el cerebro. Y como dice la doctora, dependiendo de la actividad que estemos generando, la sensación puede ser más o menos, y también los factores que nos pueden rodear y que pueden influir en la necesidad de agua también influyen, como el desvelarse. Ya el hecho de permanecer despiertos mucho tiempo genera la necesidad de tener más agua, y si nos desvelamos brindando, pues ahí la necesidad del agua se incrementa. Tomando, por ejemplo, el licor, el alcohol. ¿Qué es lo que hace el alcohol? El alcohol inhibe la liberación de una hormona que se llama hormona antidiurética. Como su nombre lo indica, esta hormona permite al organismo retener el agua porque va en contra de la diuresis, en contra de perder agua a través de la orina. Entonces, el alcohol
lo que hace es inhibir la liberación de esta hormona. Si no se libera la hormona antidiurética, gran parte del líquido se está perdiendo a través de la orina y viene la deshidratación. Y esta puede ser tan grave que a lo mejor termina con la muerte. Entonces hay muchos factores que están regulando la cantidad de líquido que debemos retener en el organismo para sus funciones básicas, que son fundamentales, porque el agua es vida. Si no existe el agua, no existen los seres vivos. Así es, entonces, pues después de repasar todas las funciones del agua en nuestro organismo, creo que ya queda más claro por qué es importante. Y entonces pasamos a ver otro tipo de problemas que vamos a estar enfrentando. Ya desde hace tiempo lo estamos enfrentando, pero se va a recrudecer. Hablando de funciones cognitivas, también se ven afectadas. Si está uno bien hidratado, va a tener una mejor atención y va a tener un buen estado de alerta. En cuanto al estado de ánimo, también vamos a disminuir la confusión y vamos a tener mayor vigor, aumento de la felicidad, así como lo escuchan. Si se mantienen hidratados, van a estar felices porque este nivel de agua óptimo nos ayuda a la homeostasis, que es lo que nos mantiene en equilibrio. Sí, entonces, como ya mencionamos, es muy importante mantener la cantidad de agua necesaria en el organismo, porque si hace falta, pues no nada más se alteran las funciones orgánicas, como dice la doctora, también las funciones mentales. A partir de la deshidratación, pues uno de los factores que influyen o algunos de los síntomas que se detectan inicialmente es resequedad en la boca, resequedad de los labios, y ahí viene una reacción en cadena, el estado de ánimo se va alterando, se altera. También la actividad cerebral, aquella parte que nos mantiene en alerta, despiertos, que nos facilitan actuar con el medio, empieza también a bajar su función. Empieza a haber somnolencia, disminuye el estado de ánimo, hay tristeza, de tal manera que la falta de agua, además de alterar las funciones orgánicas como mencionamos, también altera las funciones cognitivas, se altera el aprendizaje, la memoria se deteriora, de tal manera que, como ven, todo se altera, física y mentalmente hablando. Entonces, ya después de aclarar todas las funciones, el transporte de iones también va a estar regulado por el flujo de agua que los tiene en solución, y pues cada célula mantiene así su funcionamiento óptimo. Para que dar más información y se entienda por qué la cantidad de agua está relacionada con las funciones mentales, si nos remontamos a nivel básico, muy básico, a nivel de las células, de cada una de las células, y sobre todo de las células nerviosas, es muy importante la cantidad de agua que haya en cada célula, porque de eso depende la comunicación de neurona con neurona y también la presencia de la actividad mental, incluyendo lo que se califica como funciones cerebrales superiores, como es aprendizaje, memoria, imaginación, pensamiento. Ahí está presente la importancia del agua, porque como ven en este esquema, ¿qué es lo que estamos observando? Ahí simplemente se ve una membrana que separa el interior de una neurona con el exterior, y noten que esa membrana es atravesada por canales que transportan iones de sodio y de potasio y de calcio también, y que esos necesitan del agua
y de otras moléculas para poder transportarse hacia el interior o hacia el exterior. Y eso es importante, que haya transporte de esos iones para que la neurona conduzca lo que se llama el impulso nervioso, para que facilite detectar estímulos que vienen de afuera, llevarlos a diferentes partes del sistema nervioso central y poder responder de acuerdo a los estímulos. Entonces, para eso se requiere la presencia de agua. Si no hay agua, las células dejan de funcionar. Si no hay agua, nuestro sistema nervioso ya no responde y entonces quedamos completamente aislados, paralizados y viene la muerte. Entonces, como ven, el agua también se puede expresar a nivel de las funciones mentales. Dependiendo del flujo de iones. Entonces, de aquí pasamos a ver que el problema del agua no es solo de un país, es a nivel global. Y lo que sucede con el ciclo del agua, pues no reconoce fronteras. Lo que pasa en el polo nos afecta a todos los que estamos en el planeta. Y lo que pasa en los trópicos, la deforestación igualmente está afectando de manera global a todo el planeta. Sí, y en esa figura están observando los problemas que se están ocasionando por diferentes industrias que llegan a explotar el suelo en diferentes partes del mundo. Esta imagen corresponde a una imagen obtenida en Argentina, donde hay compañías explotadoras de petróleo y donde arrasan con el suelo y corre peligro de que también los glaciares tiendan a desaparecer o a contaminarse por el trabajo de estas compañías. Entonces están generando leyes para evitar que los glaciares desaparezcan y quede como un desierto, como están viendo. Arriba a la izquierda está un glaciar y abajo a la derecha pues ya se ve prácticamente un desierto. Ahí se ven máquinas excavadoras que están trabajando sobre el suelo y están echando a perder toda esa área donde originalmente pues había agua en forma de hielo y por el efecto de la industria, en este caso petrolera, pues todo esto puede alterarse y por eso se están estableciendo leyes para evitar que este problema se agrave más. Bueno, ahí, por si quieren leer a profundidad, ahí estoy poniendo una cita bibliográfica de 2016, un trabajo que se integró y que describe esto que les hemos mencionado. Sí, en el caso de nuestro país ha sido la actividad minera por excelencia desde hace muchos años y actualmente pues son compañías extranjeras las que están extrayendo diferentes metales, entre ellos oro, y pues es de las actividades que más impacto ocasionan al medio ambiente, de tal forma que ahí las acciones a tomar pues son acciones de bioremediación y pues esto todavía está como que en pañales. Para presentar un estudio de manifestación de impacto ambiental se tienen que hacer muchos estudios, no solo del sitio, sino de la cuenca en sí, porque no solo va a contaminar donde están trayéndolo, sino por el uso del agua que va a estar arrojando, por ejemplo, mercurio, no van a contaminar el sitio, sino la cuenca entera. Sí, pues entonces, con este problema, con la crisis del agua, se ha llegado a niveles preocupantes. En algunos lugares del mundo no tienen la mínima cantidad de agua potable para sobrevivir. Y entonces, pues, las personas que viven en aquellos lugares donde no existe el agua suficiente, pues tienen una gran cantidad de problemas.
Si ya de por sí, como decíamos, el organismo necesita cierta cantidad de agua y cierta cantidad de agua que pide el organismo a través del impulso que se llama sed. De esa manera el organismo detecta que está deshidratando y que requiere de ingerir agua, pero si no hay qué hacer, entonces ahí hay un equilibrio entre la necesidad de tomar agua, el impulso que mueve al organismo a tomar agua y en este caso, como están viendo en esta figura, hay agua contaminada. Entonces ahí se establece una lucha de fuerzas. El impulso, que a veces es tremendo de tener sed, cuando uno se está muriendo de sed, uno anda buscando desesperadamente dónde ingerir agua. Y por otra parte, sabiendo que esa agua que estamos observando está contaminada, corremos el peligro de envenenarnos o tener por una gran cantidad de tóxicos que llevan metales pesados o microorganismos que nos pueden enfermar y a la vez deshidratarnos adicionalmente porque hay una respuesta en forma de eliminar esos contaminantes por medio del vómito que nos hidrata. Y entonces hay que tomar la decisión. En este caso, ven una imagen dramática, un niño tomando agua de un arroyuelo que por el color indica que está gravemente contaminado. Así es, cada año mueren millones de personas por intoxicación, específicamente coliformes, bacterias que están presentes en las heces y que desafortunadamente en los países en desarrollo todavía no hay un buen manejo. Lo que estamos acostumbrados a tener en las ciudades, tenemos servicios sanitarios, el drenaje, el alcantarillado, pues en muchas comunidades no existe, tienen que caminar kilómetros para acarrear 2 cubetas de agua a su vivienda y pues no hay servicios sanitarios, no tienen donde lavarse las manos y lo poco que tienen es para beber y subsistir. Entonces tenemos estas situaciones críticas ya que tienen que atenderse prioritariamente. Sí, y la imagen que están viendo no es de una película, sino que realmente forman parte de la realidad. En algunos lugares, pues la gente prácticamente se está muriendo por falta de agua. Ahí ven a un niño pues prácticamente deshidratado. Vean que prácticamente es un esqueleto por falta de nutrientes y también particularmente por falta de agua. Ahí noten nuevamente otra imagen dramática donde el suelo está completamente erosionado por falta de agua. Suelo que originalmente era diferente porque había por ahí un poco de pantanos, pero esa agua se ha evaporado y prácticamente ha desaparecido, quedando por ahí en algunos recipientes agua sucia, contaminada, donde pues van a beber los humanos y también el ganado que tengan ahí, en este caso las cabras, ganado caprino, porque no tienen alternativa, no hay agua suficiente. Y noten un caso extremo, pues ahí este ganado vacuno, donde definitivamente no lograron encontrar un lugar donde tomar agua. Y ahí ven las pieles, los esqueletos de ese ganado que muere deshidratado. Pues si no hay agua para el humano, menos habrá para el ganado. Y es un círculo vicioso. Lamentablemente en nuestro país, pongamos por ejemplo la selva lacandona o la selva de los tuxtlas, pues cada vez, en particular los tuxtlas está más impactada, se ha ido deforestando, se tala, se ponen potreros y pues en un tiempo está igual que esta imagen seco y los animales ya no tienen pues ni pastura ni agua y están alterando no solo el lugar de la comunidad que decidió desmontar la selva, sino toda la cuenca, porque toda la cuenca va a recibir lo que está aportando el suelo aquí porque se erosiona.
y entonces terminamos con la imagen anterior del suelo completamente erosionado, sin agua y sin vegetación. Bueno, y ya hace tiempo los científicos hacían un llamado de atención en relación con el consumo del agua. Ellos consideraban que este producto tarde o temprano iba a ser insuficiente, pero los cálculos iban más allá de 2030, pero desafortunadamente este problema se está adelantando. Parte por la contaminación, el agua que existe pues ya deja de ser potable, parte por el calentamiento global y parte por la explosión demográfica que nadie ha podido contener. De hecho, en China había antiguamente reglas para evitar que las familias tuvieran más de un hijo, pero creo que esa regla que prohibía tener más de un hijo ya la están eliminando. Ahora, en algunos lugares, es más, lo están premiando para que tengan más de un hijo. Este es un gran problema, ya le decía, en China, pero también en la India y hay en otros lugares. Ya el planeta Tierra ya no puede soportar a más habitantes. Tiene que haber por ahí mecanismos adecuados, estrictos, para que la población ya no se incremente. De hecho, ya rebasamos de manera significativa la cantidad de personas que puede sostener adecuadamente el planeta Tierra. Ya estamos mucho más allá de lo ideal. Así es, pues cada ecosistema tiene un límite, una capacidad de carga y las poblaciones naturales llegan hasta donde pueden desarrollarse. Sin embargo, como mencionábamos en el caso humano, pues seguimos reproduciéndonos y desmontando otros ecosistemas a costa de lo que sea para poner más casas, y es lo que estamos viviendo, la sobrepoblación y la sobreexplotación de los recursos. En el caso de México está organizado ya, se han tomado cartas en el asunto, la CONAGUA, la Secretaría de Desarrollo, y se ha dividido el país en cuencas hidrológicas, son 13 cuencas, que podemos ver, cada una se ha ido estudiando. Entonces, hasta este momento hemos descrito los problemas, la crisis que tenemos en relación con el agua a nivel mundial. No sé con cuánto tiempo contamos todavía, porque si ya expusimos los problemas, el siguiente punto sería qué hacer, cómo solucionar esos problemas, tanto a nivel de la Ciudad de México, que se han tomado diferentes medidas por diferentes instancias, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, para solucionar este problema. No sabemos cuántos minutos nos queda. Quedan 2, podemos ver las soluciones. ¿Nos quedan 2 minutos? Bueno, como ya van a ser las 2, le pedimos a la doctora López Rivas que nos agregue algo en estos 2 minutos y les pedimos a todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos, estar atentos a una segunda parte de este tema que consideramos muy importante, vital, que les diremos en el momento adecuado cuándo lo vamos a pasar. No el siguiente viernes, porque el siguiente viernes lo tenemos comprometido porque se acerca el Día Mundial o Internacional del Autismo. Entonces el siguiente viernes, de una vez les digo el tema, vamos a tratar un tema relacionado con el autismo, sobre todo describir cómo duermen los pacientes con autismo, que es muy importante porque mejorando su sueño, muchos síntomas del autismo mejoran. Entonces, ese coloquio ya está programado para el próximo viernes, de tal manera que la segunda parte de la crisis del agua será dentro de 2 viernes. Pero le regresamos la palabra a la doctora López Rivas para que en estos 2 minutos pueda integrar lo que considere adecuado. Sí, podemos adelantar la solución. Pues dentro de lo que son las soluciones, todos podemos poner nuestro granito de arena.
Dentro de lo que es el consumo doméstico, en donde más se pierde es en el sanitario. Increíblemente, el agua potable se está yendo literalmente al drenaje en los sanitarios. Entonces se han implementado ya diferentes medidas, diferentes instancias como son las delegaciones en la Ciudad de México, como Conagua, como la UNAM. Se han hecho sistemas de captación de lluvia, se han hecho sistemas, bueno, el sistema de azoteas verdes que implementa el uso de plantas en las azoteas que van a estar reteniendo también contaminantes, y esto puede adaptarse a un sistema de captación del agua. Ya está filtrada primeramente por estas plantas, que son las suláceas, y esta agua se puede utilizar bien para sanitarios, bien para lavar. Y a nivel global, pues lo que son las granjas integrales, que desde hace mucho tiempo ya se usan en Asia, en donde lo que se trata es optimizar los recursos. Lo que se desecha en un cultivo, por ejemplo plantas, se aprovecha en otro cultivo, por ejemplo peces, y lo que sale de desechos de los peces se aprovecha a su vez para el cultivo de plantas como abono, de tal forma que se evita la contaminación. Y ya lo último es la acuaponia, en donde son sistemas de recirculación de agua. El agua que se ocupa se purifica, se utilizan plantas bioremediadoras. También hay ya un sistema de bioremediación con humedales para tratamiento de aguas, y el agua queda limpia de tal forma que puede uno cultivar sus peces. Como comentábamos, la agricultura ha sido en parte, la ganadería propicia la deforestación. Si cambiamos ganadería por acuacultura, podemos llegar a dos soluciones al mismo tiempo: y reciclar, reusar y reducir el uso del agua. Pues entonces el tiempo ya se nos ha terminado y todavía tenemos información importante que analizar aquí con ustedes, así que luego nos comunicamos para decirles con precisión cuál sería la otra parte. Ya describimos los problemas, la crisis que vive el agua actualmente y que cada vez está peor. Vamos posteriormente a buscar unas posibles soluciones donde la sociedad debe de colaborar, porque ya sabemos que los funcionarios no tienen esa capacidad suficiente para resolver los problemas. O participamos o desaparecemos de este planeta. Entonces, la segunda parte vamos a entrar en más detalle de cómo solucionar este problema. Así que por ahora le agradecemos a la doctora López Rivas su participación y a todos ustedes que nos ponen atención regularmente.